Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Tercer episodio de la semana, Al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida. Como decía en la intro, tercer episodio de la semana. Se me hace un tanto raro siendo martes, pero claro, teniendo en cuenta que ayer hubo doble ración de lunes podcastero, pues habrá un total de 6 episodios esta semana. Además, será algo muy especial, no solamente por ese capítulo extra, sino porque vuelve Carmen a este lado del micrófono. Si hace una semana os traía la noticia del inicio de las votaciones del premio de Asespot, hoy os traigo el comienzo de otras votaciones para otro premio, en este caso de la audiencia de iVoox. Como cuando se anunciaron las bases e inscripciones para este premio el podcast estaba de parón veraniego, me vais a permitir que os las lea rápidamente y después de ellas os comento un pequeño detalle de las propias votaciones. Número 1. Objetivo del premio. La principal actividad de iVoox es ofrecer una plataforma donde publicar, compartir y escuchar podcasts. Sin embargo, hemos querido convocar la tercera edición de los premios iVoox de la audiencia con el fin de permitir a los oyentes de iVoox premiar a sus podcasters favoritos y así dar visibilidad y reconocimiento a los podcasts de nuestra plataforma. El premio tendrá carácter anual y sus categorías pueden ser modificadas en cada edición. Número 2. Descripción del premio. Se trata de un único galardón por categoría entregado a los 8 podcasts más votados por la audiencia. Y las categorías son Historia y Creencias, podcast de historia, misterio y fe, Actualidad y Sociedad, podcast sobre actualidad política y económica, mundo y sociedad, Ciencia y Cultura, podcast de divulgación científica, arte y literatura, idiomas o viajes, Deporte, podcast sobre fútbol, baloncesto y otros deportes, Ocio, podcast de humor y entretenimiento, cine, series y televisión, aficiones y videojuegos, Música, podcast musicales o sobre música, Bienestar y familia, podcast de pareja y relaciones, Educación, mente y psicología y bienestar, Empresa y tecnología, podcast sobre marketing, negocios, desarrollo personal, internet y tecnología. Número 3. Criterios de aceptación de una candidatura. Los podcasts inscritos en esta edición deben cumplir las siguientes condiciones. A. Haber publicado al menos 5 episodios en el 2020, B. Haber publicado al menos un episodio en los 3 meses anteriores a la publicación de estas bases, C. Que sean podcasts de habla hispana. Los podcasts o podcasters inscritos tienen el derecho de retirar su inscripción en cualquier momento del procedimiento, comunicando su decisión a iVoox, y indican aquí un enlace. Una vez concluido el periodo de inscripción no se admitirá ninguna nueva suscripción. Número 4. Fases. El premio se desarrollará siguiendo el calendario descrito a continuación. La primera fase va desde el 6 de julio al 26 de julio del 2020, aquí es donde os comentaba yo que estaba el podcast de vacaciones y no podía hacer nada. Inscripción de candidatos a la tercera edición del premio iVoox de la audiencia. Del 29 de julio al 30 de agosto, revisión de candidaturas por parte de la organización del premio. Aquí no teníamos nada que hacer. Del 7 de septiembre al 20 de septiembre, votaciones por parte de la audiencia. Ojo, que nos quedan muy poquitos días para votar. Bueno, os quedan, porque yo ya he votado. Y añaden una pequeña nota al pie, en este punto número 4, el día pendiente de confirmar, a causa del COVID-19, la comunicación y entrega de premios a los podcasters ganadores. Esto no se sabe cuándo será. Número 5. Dotación del premio. Se trata de un trofeo de reconocimiento por parte de la audiencia de iVoox y desde la plataforma obsequiaremos a los ganadores con visibilidad en iVoox durante un año. Tanto los ganadores como el segundo y tercero más votados por cada categoría obtendrán una mención y un badge para insertar en su web. Número 6. Votación del premio. La fase de votación será del 7 de septiembre al 20 de septiembre del 2020. La votación será una votación pública y todos los candidatos podrán compartir y difundir la votación para conseguir el mayor número de votos posibles. Solo se podrá votar una vez por persona y podrá hacerlo eligiendo votar a varios podcasts por categoría. Aquí no hay límite, podéis escoger a varios. iVoox no contabilizará los votos hasta que se haya validado que ese voto corresponde a una persona real a través de medidas de seguridad que iVoox llevará a cabo. Número 7. Entrega del premio. Esto lo he comentado antes, pero bueno, hay que recalcarlo. El formato y fecha de entrega del premio está pendiente de confirmación a causa de la situación del COVID-19. Número 8. Motivos de descalificación. Una candidatura puede haber sido aceptada inicialmente, pero descalificada en cualquier momento por los siguientes motivos. Punto 1. Falsedad de la votación, uso de cualquier estrategia ilícita para conseguir votos, como por ejemplo el uso de cualquier voto o la compra de votos. También se tendrá en cuenta cualquier acción que realicen los votantes al margen de conocimiento de la causa.
Número 2. Violación de derechos de autor de la propiedad intelectual al escribir una candidatura. El usuario que la inscribe garantiza que tiene derecho a publicar esos contenidos. Asimismo, que el propietario de los contenidos es el que se ha indicado y cualquier denuncia respecto a la violación de derechos de autor será estudiada y en caso de probarse su veracidad, la candidatura será eliminada inmediatamente. Punto número 3. Incumplimiento de cualquiera de los puntos que se describen en estas bases o de las condiciones legales. Punto número 9. Otras consideraciones. iVoox resolverá cuántas incidencias puedan derivarse de la interpretación de estas bases. ¿Qué ocurre si dos podcasts empatan? En caso de que empaten en votos, se alargará el periodo de votación en como mínimo un día más. ¿Qué ocurre si el podcast ganador es descalificado? En ese caso, el premio se otorgará al siguiente candidato según el número de votos. Compromiso de transparencia. Tanto iVoox como los candidatos y los votantes se comprometen a ser transparentes durante todo el proceso. Esto en cuanto a las bases, que por cierto os dejo enlazadas en las notas del episodio, donde también encontraréis el formulario de votación de la fase 2, en la que nos encontramos ahora mismo y que está a punto de acabar. Y respecto a las votaciones, recordaros que podéis votar tantos podcasts como queráis por categoría, y yo lo dejo ahí, que al otro lado del micrófono está en la categoría de tecnología. Yo no quiero pedir el voto, pero como he dicho antes, os lo dejo ahí. Recordad, tecnología. Ahora en serio, votad a vuestros podcasts preferidos y sobre todo aprovechad ese gran listado de podcasts para descubrir nuevos programas que quizás puedan considerarse vuestros podcasts favoritos, ya no este año porque no los conozcáis, sino para el año que viene. Os animo a ello. Recordad que podéis suscribiros a este podcast a través de vuestro podcatcher favorito, o bien hacerlo a través de las plataformas Apple Podcasts, Spotify, Spreaker, iVoox, TuneIn, Google Podcasts o Podimo. Y por si esto fuera poco, también podéis pasaros al otro lado del micrófono cada día a las 2:30 de la tarde a través de la web o la aplicación de Lookout Media, vuestro medio de comunicación sin etiquetas. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.